Ecuador se ha transformado en un país de despegue para migrantes nacionales y extranjeros. 217,000 personas se han vacunado contra la fiebre amarilla, un requisito para viajar a Centroamérica. El gobierno dejó de pagar al IES el 40% por las pensiones jubilares y la deuda desde marzo ya suma $1.240 millones. Decenas de militares y policías destruyeron 20 retroexcavadoras en Punino, en Orellana, y también actuaron contra la minería ilegal en Mataje, en Esmeraldas. La población en Ecuador está envejeciendo porque la cantidad de niños y adolescentes disminuye, según el censo publicado por el INEC. Bonos, incremento de jubilaciones y otros ofrecimientos de los presidenciables contrasta con la falta de recursos y la crisis fiscal. El senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez, es acusado de recibir sobornos para ejercer influencias políticas y judiciales. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. En lo que va del año, más de 217,000 personas a escala nacional solicitaron una dosis contra la fiebre amarilla. Esta vacuna es un requisito para aquellos viajeros que ingresen a países de Centroamérica. Las autoridades detectan que extranjeros llegan al Ecuador para colocarse una dosis en su tránsito irregular hacia los Estados Unidos. Bessie Granje explica más detalles. El incremento de la demanda de vacunas contra la fiebre amarilla, un requisito que se exige a viajeros, moviliza a las autoridades del Ministerio de Salud, que implementaron certificados digitales y otros requisitos ante denuncias de falsificación y venta ilegal de los carnets. Entonces es bastante preocupante porque yo tengo reportes de la ciudad de Quito y de Guayaquil que llegan vuelos enteros, 300 pasajeros el viernes, 300 el sábado, y los 300 van directamente a la vacunación de fiebre amarilla y se van luego caminando a vía terrestre tomando rumbo hacia Colombia. En el vacunatorio internacional del puerto principal, a diario se observan largas filas de usuarios que se trasladan desde otras provincias por una dosis, como Alexander Loor, quien es de Manabí y viajará pronto hacia El Salvador. Tedioso un poquito, por la cual muchas personas están. En 2022, a escala nacional, se entregaron 25,000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. Y en lo que va de este año, el número de dosis administradas supera las 217,000. Las provincias con mayor requerimiento del biológico en este orden son Azuay, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y Guayas. Con la migración que se está viendo hacia Estados Unidos específicamente, está yendo muchísima gente. Y para pasar por Centroamérica les revisan los carnets de fiebre amarilla, y esto es lo que ha hecho que suba este consumo. El costo de cada dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla es de aproximadamente $5. Esto sin incluir el traslado y almacenamiento. Es decir, que hasta el momento Ecuador ha gastado más de $1 millón en esta inmunización. 31 migrantes, la mayoría ecuatorianos, fueron hallados hacinados dentro de una casa en Nueva York. Autoridades dijeron que vivían en condiciones peligrosas y sospechan de que se trate de un caso de tráfico de personas. El informe con Eliana Suárez. Colchones y microondas en el patio de una vivienda en el condado de Rockland, norte de Nueva York, fueron los primeros indicios de varias irregularidades que los supervisores hallaron dentro de este inmueble. Adultos y niños vivían en el garaje, también en el ático y en el sótano que está sin terminar. Además, el sistema eléctrico está totalmente sobrecargado. El funcionario municipal detectó en el interior varias obras en curso para subdividir la casa, que ponían en peligro a las 31 personas, y en caso de un incendio el resultado habría sido mortal. Las investigaciones dicen que la mayoría de los ocupantes eran recién llegados de Ecuador y otros de Guatemala. Se cree que estas personas cruzaron la frontera sur hace 2 semanas y que los ayudaron para llegar a la ciudad de Nueva York y luego al condado de Rockland. This just does not happen by itself. El traslado de este grupo de personas fue algo planificado. Alguien está haciéndose rico con esto. Ahora investigan quién dispuso que estas personas se hospedaran ahí y si estaban en proceso de solicitar asilo.
Los 31 migrantes fueron trasladados a otro sitio, posiblemente a uno de los refugios, pero se desconoce su destino. Personal de las Fuerzas Armadas destruyó maquinarias y herramientas usadas presuntamente para minería ilegal en la Amazonía. En la provincia de Esmeraldas, en cambio, identificaron campamentos irregulares para esa actividad, como reporta Vanessa Robles. Militares y policías destruyeron 20 retroexcavadoras encontradas en el campamento minero de Punino, provincia de Orellana. Esto como parte de un megaoperativo contra la minería ilegal en la Amazonía. Junto a las maquinarias se encontraron también 2 motores de agua, 2 motocicletas, una bomba de succión y 1000 galones de diésel. Controles que se extendieron hasta las comunas de San Lorenzo, San Marcos y el sector de Yutsupino. También en los márgenes de los ríos Mulatos y Niágara, en donde esta actividad ilícita ha causado un alto impacto ambiental. 1000 uniformados participaron en la intervención, que busca inhabilitar campamentos improvisados que contaminan afluentes y afectan la flora y la fauna. Hasta la frontera norte de la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta detectaron instalaciones presuntamente usadas para actividades de minería ilegal muy cerca del río. Allí, en cambio, se decomisaron 2 alimentadoras, 118 municiones, 3 radios de comunicación, 4 balanzas, lingotes de oro, explosivos, 800 galones de combustible y herramientas para procesar el material aurífero. Durante el operativo, helicópteros del ejército sobrevolaron la zona. La falta de liquidez en el gobierno ocasiona que no pueda cumplir con sus pagos obligatorios, como por ejemplo el 40% de aporte al fondo de pensiones del IES. La deuda se acumula y Francisco Garcés cuenta qué hace ahora el instituto para poder cumplir con los jubilados. En el 2023, el gobierno debía pagar $2.190 millones al IES como aporte obligatorio para financiar el 40% del valor de las pensiones para los jubilados del instituto. El compromiso del gobierno, que consta en el presupuesto estatal, pronto se diluyó. Solo pagó su obligación en enero y febrero con transferencias por $340 millones. Los valores pendientes se acumulan y hasta septiembre suman $1.200 millones, que a la vez el régimen suma de deuda pendiente. Para cumplir con los jubilados, el IES debió echar mano de sus recursos depositados en el BIES. Retiró 480 millones hasta septiembre y prevé que si el gobierno no cumple sus obligaciones, deberá sacar del banco 880 millones más para el resto del año. Es decir, que retiraría de sus reservas más de $1.500 millones este 2023. El Consejo Directivo del IES reclamó al régimen por la situación. Lo hizo con una carta remitida al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, en la que le advierte que la falta de cumplimiento de los compromisos gubernamentales causaría una grave afectación a la sostenibilidad del fondo de pensiones. El fondo de pensiones fue afectado ya en años anteriores, del 2015 al 2018, el gobierno del expresidente Correa decidió que el fondo era demasiado líquido y que no necesitaba más liquidez y decidieron quitar el aporte del 40% del Estado y eso afectó al fondo en un total de 8.000 y pico de millones de dólares. Pero pese a la situación, el instituto se ha convertido en uno de los principales financistas del gobierno. Hasta la fecha ha comprado bonos estatales por $1.264 millones para darle liquidez al régimen. Es así que con el dinero del IES y con no cumplir con los pagos al instituto, el gobierno se ha beneficiado de unos $2.800 millones. Sí, yo esperaría que la próxima semana, yo creo que las dos partes van a querer sentarse a conversar y ser creativos en buscar soluciones, porque entiendo que el ministerio está bastante complicado en temas de liquidez también. Los incumplimientos del régimen no quedan en estos casos. Para el 2023 estaban presupuestados $1.260 millones para el pago de pasivos y amortizaciones de la deuda con el IES. Ese monto al final se reajustó a $460 millones, valor con el que el IES espera que cumpla el gobierno. Y el nuevo gobierno podría asumir el poder con necesidades urgentes que superarían los $4.000 millones. Hay que tomar en cuenta además que la deuda pública asciende a más de $74.000 millones. Patricio Díaz explica en el siguiente reportaje la situación financiera del país.
El candidato de ADN, Daniel Noboa, ofrece un bono para madres embarazadas de $60. Pensión mínima a los jubilados de $450. Luisa González ofrece devolver el bono de desarrollo humano a quienes se les retiró el beneficio y pagar la mitad del sueldo de un joven durante el primer año de su trabajo a medio tiempo. Estas y otras de sus propuestas requieren recursos. El problema es que cualquiera que asuma el gobierno antes que recibir recursos tendrá cuentas por pagar. En cuanto se siente en Carondelet del nuevo presidente o presidenta, se encontrará con necesidad de financiamiento. Por ejemplo, a julio, la Caja del Tesoro, es decir, de donde salen los recursos para todo lo que paga el Estado, tenía un saldo de $458 millones, pero cuentas por pagar de $1.491 millones. El nuevo mandatario tendrá aprietos, según los expertos. Un déficit en caja fiscal que a diciembre va a ser de alrededor de 850 millones, que posiblemente no haya para pagar sueldos. Esa es la herencia que va a recibir cualquiera que sea el nuevo presidente de la República a partir de diciembre. Pero en general, entre ingresos y egresos, el déficit de 2023 estaría por encima de las previsiones, con su influencia para el mandato del nuevo gobierno. No hay los recursos. Si partes con un déficit fiscal en este año, que estamos hablando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, dependiendo de lo que el gobierno quiera recibir como factura al finalizar del año, entonces quiere decir que esos 4.000 o 5.000 millones de dólares es lo que también arranca el otro año. Esto sin contar que para inicios de 2024 tendrá que cubrir atrasos con el IES como el del 40% para pensiones jubilares o los recursos pendientes con los GATS. Y más adelante en el año el pago de un alto porcentaje de la deuda externa que ante la situación del país sería imposible cubrir y tendría que renegociar. ¿Cuál es el monto de la deuda pública que recibirá el nuevo gobierno? La deuda externa, es decir, con multilaterales, bonos y otros países, es de $46.758 millones. La deuda interna, gran parte con el IES, es de $27.967 millones. En total, una deuda de $74.726 millones. Y ese es el elemento clave. ¿Con qué vas a financiar el presupuesto del Estado de 2024? Claro. Economista. Cuando tienes un problema fiscal enorme. Estamos en baratillo de ofertas en estos momentos, ¿no? Pero las realidades son otras. Es la realidad en la que recibirá las cuentas públicas el gobierno que está por venir. Censo, nuevo espejo del país. En Ecuador cada vez hay menos niños y más adultos mayores. El censo reveló que la población ha envejecido. Los detalles con Diego Puente. La población en Ecuador está envejeciendo. En 2010, la edad promedio era de 24 años y ahora es de 29 según los datos del último censo de población y vivienda. Los menores de 0 a 14 años disminuyeron. Existen 4.3 millones que representan el 25.7% de la población. En 2010 habían 4.5 millones, el 31.4%. Los datos también reflejan un descenso en el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años al pasar de 9.8% en el 2010 al 8.9%. Lo mismo ocurre con los adultos jóvenes de 20 a 34 años. Su población bajó de 24.4% al 23.9%. Los adultos en el rango de los 35 a los 64 años aumentaron. Este año se contabilizaron 5.4 millones que representan el 32%. En el 2010 eran 4 millones, el 28%. Si ya teníamos un inconveniente, en los próximos 10 años tendremos cada vez menos jóvenes que van a participar del mercado laboral. El número de adultos mayores crece. Eran menos a 1 millón hace 12 años y hoy son 1.5 millones. Eso impacta en el seguro social, que tendrá más jubilados que atender. Y el censo de población revela también que Guayaquil sigue siendo el cantón más poblado del país. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, destacó el crecimiento que también han tenido ciudades aledañas a esa localidad, como por ejemplo Daule. Luis Alfredo Zúñiga con más datos.
Luego de 13 años ya se conoce cuál es la nueva cara de los cantones del Ecuador. Los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda destacaron a Guayaquil como la ciudad más poblada del país, con 2.746.403 habitantes. De esta cifra, 2.650.288 viven en la zona urbana y apenas 96.115 en la rural. El INEC también destacó el crecimiento poblacional que han tenido los cantones aledaños a la urbe, que conforman el denominado Gran Guayaquil. Daule es el que más llamó la atención, pues con 222.446 personas, es la localidad con el ritmo de crecimiento poblacional más rápido en los últimos 20 años. 13.821 residentes más que en 2001, pasando del puesto 23 al 2 en las ciudades más habitadas. Mientras tanto, Durán alcanzó ya los 303.910 habitantes, cerca de 71.000 más que las cifras que arrojaron en 2010. Sin embargo, en este cantón del Guayas, también resalta que la red pública de agua llega apenas al 58% de la población y el alcantarillado no alcanza ni el 37%. Por otro lado, San Borondón llegó a las 98.540 personas, ubicándose en el puesto 30 en las ciudades con mayor cantidad de habitantes. Con esto, la población del Gran Guayaquil llegó a 3.371.299. Para el INEC, esto refleja que el puerto principal está creciendo hacia sus cantones satélites y la división política administrativa se ha convertido en líneas imaginarias. Agua, la vida que se evapora. En la zona norte de Ambato comienza a sentirse el desabastecimiento de agua potable debido al estiaje. Habitantes de varias parroquias rurales tienen la necesidad de buscar nuevas formas de abastecerse debido a la irregularidad del servicio. Veamos. Son cerca de 13.000 familias que habitan en 5 parroquias del norte de Ambato las afectadas por el desabastecimiento del agua potable en el cantón. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Ambato indicó que el desabastecimiento se debe al estiaje que está viviendo el cantón, por lo que ha sido necesario entrar en un periodo de racionamiento. En donde la cantidad de agua que nosotros abastecemos en la zona norte resulta insuficiente por el aumento de población desmesurado dentro de este sector, y estas también son afectadas por el estiaje. Entonces estamos nosotros de alguna manera racionando el servicio en ese sector. En la parroquia Augusto Martínez, donde hay 8.000 residentes, han tomado algunas alternativas, como adquirir tanques o reservorios y cambiar sus rutinas para que les alcance líquido que les llega a cuentagotas. No tenemos que bañar seguido, utilizar lo necesario para que nos alcance. Las otras parroquias afectadas son Atahualpa, Cunchibamba, Unamuncho y El Pisque, zonas rurales ubicadas en la entrada al cantón Ambato. Los habitantes mencionan que este es un problema con el que han lidiado por años, pero en las últimas semanas se ha agudizado. 14.000 hectáreas de superficie de agua se han reducido en Ecuador en las últimas 2 décadas, según un reporte de una red de colaboración ambiental en la región. El cambio climático y también las actividades humanas no sostenibles constan entre las principales razones de este problema, informa Vanessa Robles. Los recursos hídricos ecuatorianos han venido sufriendo cambios a grandes pasos en los últimos 22 años. De acuerdo al análisis de Map Biomas Amazonía, más de 14.000 hectáreas de superficie de agua se han reducido en el país respecto a la media histórica entre el 2000 hasta el 2022, pasando de 241.000 a 226.000, tanto en ríos, lagunas, estuarios, lagos o manglares. Las causas son múltiples. Muchas veces la agricultura no se hace desde un punto de vista de agricultura regenerativa, se destruye en forma tan agresiva y usted está rompiendo el ciclo hidrológico. Entonces no puede ser sorpresa que el hombre actúe de esa forma. Para esta investigación se dividió al Ecuador en 4 áreas. Bosque seco ecuatorial al sur del país, bosque húmedo tropical del Pacífico al norte de la costa, los Andes y la Amazonía. La disminución del líquido abona a la proliferación de incendios y a las emisiones de gases de efecto invernadero, concluyen los expertos, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales. Nosotros tenemos que restaurar lo que se ha dañado, ¿no? En soluciones basadas en naturalezas, en restauración
en reforestación, en regeneración, en detener el daño, en fomentar buenas prácticas productivas. Según la Red de Colaboración Ambiental, los países amazónicos de Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela han perdido en total más de 1 millón de hectáreas de agua superficial en las últimas 2 décadas. Los gobiernos provinciales del Ecuador solicitarán a la Corte Constitucional que declare la nulidad del decreto ley sobre gestión de riesgos que traza la ruta de acción ante la llegada del fenómeno del Niño. Según las prefecturas, el Ejecutivo busca eludir responsabilidades, como informa Luisa María Heredia. Las prefecturas se pronunciaron en contra del gobierno tras una sesión extraordinaria del consorcio que representa a los 23 titulares de estas entidades. Se hizo público el rechazo categórico al decreto de ley orgánica de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres suscrito por el presidente Guillermo Lasso el 5 de septiembre pasado. El gremio cree que lo que el Ejecutivo busca con eso es apartarse de sus responsabilidades. El momento en que llegue el fenómeno del Niño, tengamos todo el desastre, el decreto ley dirá, esto no es responsabilidad del gobierno central, esto es responsabilidad de los gobiernos locales. La deuda que mantiene el gobierno con las prefecturas asciende a 418 millones de dólares. Hay un acuerdo en la cifra, pero no en la fecha y forma de pago hasta el momento. De ahí que el consorcio presentó un amicus curiae, que es un recurso que permite aportar elementos de juicio ante la Corte Constitucional, que en audiencia debe emitir un dictamen negativo o favorable al decreto el próximo martes. Los prefectos solicitarán la nulidad. El documento, que plantea una reforma a 6 leyes para el gobierno, es una forma de institucionalizar y normar la gestión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el afán de ejecutar acciones de prevención, mitigación, respuesta y recuperación de los desastres, pero contempla incluso la destitución de autoridades locales por incumplimientos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador también está en desacuerdo. En las próximas horas, los alcaldes presentarían el mismo recurso. La Fiscalía abrió una investigación penal en contra de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para elegir al próximo Contralor General del Estado. Una postulante presentó una denuncia por fraude procesal en la calificación. Mientras tanto, la policía sigue custodiando los computadores que guardan la documentación del proceso y también las preguntas que iban a contestar los concursantes el pasado martes antes de la suspensión ordenada por un juez. Según la ley, no puede ser funcionario judicial quien tenga un llamado a juicio, pero el Consejo de la Judicatura se adelanta ante la posibilidad de que los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno caigan en esa inhabilidad tras la audiencia del próximo miércoles. Jacqueline Rodas lo explica en el siguiente informe. El próximo miércoles, los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, pueden ser llamados a juicio por tráfico de influencias. Si eso ocurre, estará en riesgo su cargo por una prohibición legal. El artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que no podrá ejercer funciones quien haya sido llamado a juicio por un delito sancionado con prisión. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura se adelantó a esa posibilidad. El pasado 24 de agosto, justo cuando se fijó la audiencia por primera vez, el director jurídico del organismo emitió este pronunciamiento en el que indica que esa prohibición no rige para los integrantes del Pleno. Dice que ellos tienen un régimen especial propio de control y fiscalización, única y exclusivamente por parte de la Asamblea Nacional. El argumento que usa para llegar a esa conclusión es que son funcionarios judiciales, pero no de carrera. Es decir, que independientemente de lo que ocurra en la audiencia, queda claro que Maribel Barreno y Juan José Morillo seguirán actuando en el Pleno junto con el presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, frente a la voz disidente de Fausto Murillo. Entre las acciones que seguirán en sus manos está la sanción a jueces mediante expedientes disciplinarios, la administración de las dependencias judiciales y principalmente el concurso para elegir 7 jueces de la Corte Nacional que sigue en marcha. El senador estadounidense Bob Menéndez ha sido acusado con cargos federales por recibir sobornos para ejercer influencias políticas y judiciales, aprovechando su condición de legislador y presidente del Comité de Relaciones Internacionales. Menéndez y su esposa habrían recibido dinero
un auto y lingotes de oro por parte de 3 empresarios que también están sindicados, informa Pedro Jiménez. Se trata de uno de los políticos de ascendencia hispana más influyentes en el Congreso de los Estados Unidos. Bob Menéndez, de 69 años, senador por Nueva Jersey, lleva 3 décadas en la escena legislativa desde que asumió por primera vez una curul en la Cámara de Representantes en 1993. El Departamento de Justicia le ha seguido la pista a presuntos vínculos con actos de corrupción desde 2018. Esta mañana, Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública la acusación y mostró evidencias relacionadas. Un auto Mercedes-Benz, 3 lingotes de oro valorados en $150,000 y $480,000 en efectivo, hallados en armarios durante registros hechos por el FBI en su residencia. La justicia los relaciona con sobornos o regalos hechos a Menéndez y a su esposa por 3 empresarios a los que enriqueció y protegió con sus influencias, presionando para nombrar a un fiscal que sea favorable a un ejecutivo inmobiliario con problemas legales, abriendo el camino para que otro de ellos se beneficie con negocios internacionales y beneficiando al gobierno de Egipto, presionando para destrabar una ayuda financiera de Estados Unidos a ese país. Bob Menéndez había sido investigado y acusado por presunta corrupción en 2015, pero la causa de esa época fue superada y el caso fue cerrado. Ahora se convierte en el primer senador acusado 2 veces por este tipo de conductas. Podría perder su condición de presidente del poderoso Comité de Relaciones Internacionales del Senado. Su aspiración de una nueva reelección está en riesgo. Y aunque ha negado los cargos, Menéndez, su esposa y los 3 empresarios acusados deberán presentarse a una primera audiencia el próximo miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Canadá para buscar más respaldos ante la invasión rusa. Llegó a Ottawa en la noche y fue recibido por el primer ministro Justin Trudeau. En agenda tienen la firma de acuerdos económicos, pero además Canadá se compromete a imponer más sanciones a Rusia. Zelensky dará un discurso ante el Parlamento canadiense y luego, junto a Trudeau, visitará a la comunidad ucraniana residente en Canadá. La policía italiana condujo un operativo para desmantelar una célula de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa más poderosa de ese país y que domina la mayor parte del comercio de cocaína en Europa. 52 personas fueron arrestadas en relación a actividades de asociación criminal, tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. La 'Ndrangheta mantiene también actividades ilícitas en países sudamericanos. Y Venezuela se convierte en el epicentro de la música sinfónica con el segundo Congreso Mundial del Sistema de Orquestas. Músicos de 40 países, incluyendo Ecuador, participan en talleres, charlas y ensayos que buscan fortalecer el arte como una herramienta de paz y transformación social. La música rompe todas las barreras y ofrece una riqueza espiritual superior a cualquier pobreza material. Es el lema del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, que organiza el segundo Congreso Mundial Sinfónico. Jóvenes de 40 países de los 5 continentes se concentran en Caracas para participar en el evento que impulsa este arte como una herramienta de transformación social. La jornada incluye charlas, talleres, clases magistrales, ensayos y conciertos de distintos institutos. En esta edición, el Congreso rinde homenaje al fallecido maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas venezolano, que ha llevado la música a todos los rincones del país, principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Su visión era una orquesta con músicos de todas las nacionalidades como el máximo símbolo de paz. Un sueño que se hará realidad del fin de semana con el primer concierto de la Orquesta y Coro Mundial. Y el evento de videojuegos más grande de Asia regresa por todo lo alto este año, el Tokyo Game Show 2023. Empresas como Nintendo, Sony y Microsoft presentan sus nuevos títulos. Es la gran fiesta gamer de Asia. Entretenimiento, innovación, alta tecnología y mucha diversión encontrarán los asistentes del Tokyo Game Show 2023.
una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo. Es la principal plataforma de exposición para que gigantes de esta industria como Nintendo y Sony, así como nuevos desarrolladores, presenten sus productos y avances al mercado asiático y al resto del mundo. 2.291 videojuegos se expondrán en el evento, pero la atención se centra en el regreso de Xbox, con 16 nuevos títulos, varios de ellos exclusivos. También está el estreno mundial de la primera demo jugable de Final Fantasy VII Rebirth, la entrega más reciente del clásico de 1997. Otros juegos conocidos como Tekken, Street Fighter y Sonic también muestran adelantos en sus próximas entregas. El evento también incluye la exposición de programas de inteligencia artificial que simulan entrevistas, asistentes virtuales, sistemas que mejoran los videojuegos en los teléfonos y dispositivos de realidad virtual. El Tokyo Game Show 2023 es el más grande después de la pandemia, con 800 empresas de 44 países. Se espera que unas 20.000 personas asistan a esta feria que estará hasta el domingo. Los propietarios y alojamientos temporales que usen plataformas digitales deberán pagar IVA y estarán normados por un reglamento. Ya volvemos con más en Televistazo. El decreto ley que presentó el gobierno ante la posible llegada del fenómeno del Niño preocupa a quienes se dedican a la recolección de conchas y cangrejos. Temen que con la titularización de tierras concesionadas a los camaroneros para que puedan solicitar créditos, se impida su actividad en las zonas de manglar. Luisa María Heredia con el reporte. El decreto ley de gestión de riesgos y desastres abre paso a la titularización de tierras concesionadas al sector camaronero en zonas de playa y bahía. Es una de las medidas con las que el gobierno busca mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Pues según proyecta el Banco Central, el sector decrecerá a un 6,4% en el 2024 debido a los estragos que ocasionarán las lluvias en 100.000 hectáreas de superficie camaronera. De un total de 225.709 hectáreas dedicadas a esta actividad, 63.141 están concesionadas en zonas de playa y bahía. Contar con un título permitirá, señala Oswin Crespo, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, que una parte de los afectados puedan acceder a créditos. Pero si no tenemos escrituras, no tenemos cómo hipotecar. Si viene el Niño y se destruyen los muros, nosotros vamos a tener que quedarnos ahí parados. Pero cangrejeros y concheros están preocupados. Creen que de aprobarse el decreto ley, los camaroneros no les permitirán el paso a la zona para desarrollar su actividad. Está violando los derechos a la naturaleza, los derechos a las personas, al trabajo. Hoy, que no son los dueños, tenemos conflicto. El decreto ley plantea que las camaroneras que titularicen las concesiones tienen que permitir el acceso y libre circulación para actividades de pesca artesanal en las orillas de manglares y caudales de agua, río y esteros. Pese a ello, los cangrejeros entregaron un amicus curiae a la Corte Constitucional en contra del documento. Participarán como terceros interesados en la audiencia del martes, donde se evaluará la constitucionalidad del decreto. Ecuador cuenta por primera vez con un reglamento que regula a los anfitriones de alojamiento temporal que usan las plataformas digitales. Se calcula que son 17.000 a escala nacional. El servicio de alojamiento que se oferta en plataformas digitales como Airbnb ya está regulado en el Ecuador porque el reglamento fue publicado en el registro oficial este viernes y contiene 10 páginas. El principal requisito que deben cumplir quienes se dedican a esta actividad es registrarse en el catastro de turismo. Para ello deben tener la licencia para el ejercicio de actividades económicas LUAE que entregan los municipios y el RUG que otorga el servicio de rentas internas. El registro se realiza en la página web www.siturin.turismo.gov.es. No hay condiciones de infraestructura o mínimos que cumplir. Una habitación o una suite dentro de la plataforma, o puede ser un apartamento habitacional. Los anfitriones registrados tributarán el 12% del IVA como cualquier otra actividad económica, pero a cambio de su regulación, el Ministerio de Turismo ofrece beneficios como créditos de hasta $20.000 con un interés del 5%,
IVA del 0% se ofrece en el servicio a extranjeros y reducción del IVA al 8% en feriados. Además, se eliminó la posibilidad de que los municipios clausuren lugares de alojamiento durante controles de cumplimiento, como estaba establecido inicialmente. Queremos dar la apertura para que todos los gremios formales de operadores, de agencias de viajes, del sector de alojamiento, del sector hotelero, trabajemos en conjunto. Según cifras del Ministerio de Turismo, Ecuador tiene 17.000 anfitriones. El Servicio de Rentas Internas informó en agosto pasado que cerca de 7.000 ya cuentan con el RUC y se ha logrado recaudar este año más de $1 millón en tributos. En Ecuador hay 433.000 mujeres más con relación a los hombres y representan el 51.3% de los habitantes en el Ecuador. ¿Cómo ha cambiado las características de la población femenina? Diego Puente lo muestra en el siguiente informe. Las mujeres son mayoría en Ecuador y aumentaron con relación al último censo. Actualmente son 8.6 millones y representan el 51.3% de la población. Hace 12 años eran 7.2 millones y el 50.4% de habitantes. Los datos actuales indican que la mayor diferencia se registra en Cañar. En esa provincia las mujeres son el 54% y los hombres el 46%. En los cantones Uzcal y Biblián, zonas marcadas por la migración, incluso sobrepasan el 56% de los habitantes. ¿Cuál es el perfil de las mujeres censadas? La mayoría tiene entre 10 y 34 años y se concentra en las zonas urbanas. Los datos del censo confirman que tienen más escolaridad, con un tiempo promedio en las aulas de 10 años. También tienen mayores niveles de formación académica y universitaria. Incluso el 55% de los títulos que se registra actualmente en la Secretaría de Educación Superior corresponde a mujeres. Hay un aumento del uso y acceso a métodos anticonceptivos, mayor participación en el mercado laboral, nuevas aspiraciones laborales y tendencia a posponer el embarazo o decidir no tener pareja o hijos. La tasa de fecundidad se sitúa en 1.86 hijos por mujer, lo que significa que la población está creciendo a un ritmo más lento de lo esperado. El INEC había proyectado que esa tasa se alcance en el 2030. Los roles dentro del hogar también están cambiando. Un 38.5% declaró a una mujer como representante, es decir, que la reconoce como jefe de hogar por su edad, costumbre o los ingresos económicos que mantienen a una familia. En el 2019 eran 10 puntos menos. En breve, una nueva modalidad de las bandas criminales que trafican droga fue descubierta. Les contaremos de qué se trata. La Policía Nacional detectó una nueva modalidad de las bandas criminales para el tráfico de droga. Una organización delictiva camuflaba cocaína en máquinas industriales. Luis Alfredo Zúñiga explica cómo funciona. Se trataría de una nueva modalidad para el narcotráfico y se detectó en Durán. La policía dio con una organización transnacional narcodelictiva que utilizaba bodegas del parque empresarial de este cantón para sus operaciones. En ese punto, los uniformados ejecutaron un operativo la tarde del jueves y hallaron evidencia. Los delincuentes estaban camuflando droga en maquinaria industrial, valorada en más de $150.000. Durante el allanamiento, los agentes inspeccionaron la maquinaria y descubrieron en estas modificaciones para ocultar los bloques de cocaína que uno a uno iban apareciendo. Encontramos 1.800 bloques tipo ladrillo, la cual una vez realizada la prueba preliminar de campo dio positivo para cocaína. Los uniformados señalaron que se trataba de una organización criminal compleja y bien estructurada, que con el alcaloide ya camuflado pretendía enviar la maquinaria a Estados Unidos. Con esto se sacan 1.8 toneladas de droga del mercado. La violencia criminal acecha Guayaquil y Durán. Desde ayer, 9 personas han sido asesinadas. En uno de los casos, delincuentes mataron a un hombre, dividieron su cuerpo y lo quemaron en plena calle. Diego Cuenca describe los hechos. En el cantón Durán, los habitantes de la cooperativa Oramas González salieron de sus casas alarmados al ver que en una esquina había llamas. Al apagarlas se dieron cuenta de que era un cadáver dividido en dos. Según la policía, esta madrugada, hombres a bordo de motos abandonaron el cuerpo envuelto en sacos y le prendieron fuego.
En el momento de huir, los criminales dispararon al aire para no ser perseguidos. La víctima aún no ha sido identificada. En la misma localidad, durante la tarde del jueves, 3 personas que iban en una tricimoto fueron baleadas. Los sicarios ejecutaron el ataque desde un carro. Como consecuencia, una de las víctimas falleció al llegar a un centro médico, mientras un hombre y una mujer quedaron heridos. La violencia ocurre a pesar de los controles militares con vehículos blindados, por la emergencia que vive el cantón, debido a los altos índices delictivos. En Guayaquil, este jueves al menos 7 personas fueron asesinadas. Uno de los casos ocurrió en pleno centro sur. Ahí 3 sicarios a bordo de un vehículo interceptaron a un taxi y empezaron a disparar contra un pasajero. Desde otro carro salió un cuarto hombre, que también le propinó tiros a la víctima en las calles Lorenzo de Garaycoa y Portete. La policía confirmó que el taxista y una mujer que llevaba a un recién nacido en brazos sobrevivieron. Otro ataque ocurrió en el Guasmo, sur de la urbe. Un joven recibió disparos mientras estaba en un parque del sector, conocido como Estela Maris. Los agentes de criminalística acudieron a esa zona para recoger los indicios. Un accidente de tránsito entre 2 vehículos en la vía Cuenca-Molleturo deja 3 muertos. Se trató de un choque entre un tráiler y una camioneta. Los detalles con Ileana Suárez. El fatal choque ocurrió cerca de la medianoche en el kilómetro 39 de la vía Cuenca-Molleturo, cerca del Parque Nacional El Cajas. Una camioneta doble cabina chocó contra un tráiler. Un choque frontal entre ambos vehículos. Lo que se puede recabar que el tráiler iba en sentido Cuenca-Molleturo. 4 personas iban a bordo de la camioneta, 3 murieron y una resultó herida y fue llevado a un hospital en condición estable. Los equipos de emergencia lograron recuperar los cadáveres y trasladarlos a la morgue de Cuenca para identificarlos. Las autoridades confirman que el chofer del tráiler huyó del lugar. Por 4ª vez se difiere la audiencia preparatoria de juicio contra 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Esta vez porque Maribel Barreno cambió de abogado. La fiscal Diana Salazar denunció que buscan obstaculizar el proceso, como informa Jacqueline Rodas. Era el 4º intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jaya. Se esperaba que con la reincorporación del juez Walter Macías a su cargo no haya más demora, pero la vocal Barreno cambió de abogado a último minuto y no se presentó. La fiscal Diana Salazar pidió que actúe el defensor público. A vivas luces. Únicamente se tratan de acciones que tratan de dilatar y obstruir, una vez más, la acción de la justicia. Barreno también ingresó otros escritos pidiendo que el juez se excuse y que se difiera la audiencia porque sus primeros abogados no podían asistir. Ella niega que busque dilatar el proceso. Mi cambio de profesional fue porque no me proveyó los escritos, no me contestó en su debido momento, pero eso no es obstaculizar, es mi derecho como ciudadana. El juez se retiró a deliberar. Luego de media hora regresó, rechazó los pedidos de Barreno y multó a sus abogados, pero accedió a un último diferimiento. Convoco para el miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 8:30 para que se lleve a efecto la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en esta causa sin dilaciones. El primer diferimiento lo pidió la fiscal por un tema de salud. Los otros 2, los procesados Vladimir Jaya y Juan José Morillo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, buscó otra forma para nombrar encargados en la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y también la Defensoría Pública. El intento fue echado a tierra con un pronunciamiento del procurador Francisco Garcés, con más información de lo que sucedió. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, buscó la manera de evadir los concursos públicos para nombrar a un contralor encargado y lo mismo en la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. Pero la Procuraduría enterró ese intento con un pronunciamiento en el que dejó claro que en este caso el Consejo de Participación no puede actuar. La idea de Vera fue argumentar que los titulares de esas instituciones están prorrogados y pueden ser destituidos para nombrar a reemplazos mientras se realizan los concursos para designar a los definitivos.
Expuso ese criterio en una consulta al procurador Juan Carlos Larrea, en la que le pidió que modifique 3 pronunciamientos previos del 2021 y 2022, en los que la Procuraduría ratificó que el Contralor y los 2 defensores deben estar en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Pero dando por hecho que el procurador reconsideraría esos pronunciamientos, le pidió que se pronuncie sobre la posibilidad de nombrar a un Contralor encargado y también a los defensores. En su respuesta, el procurador no tocó el fondo del pedido de Vera y le hizo caer en cuenta que es extemporáneo y que los pronunciamientos sobre los funcionarios están vigentes, por lo que no hacía falta un nuevo criterio al respecto. Así, Larrea dejó en claro que el Consejo de Participación no podrá nombrar al Contralor ni a los defensores sin pasar por el concurso público que establece la ley. El exfuncionario del correísmo, Diego Vallejo, quien está aislado en Estados Unidos, asegura que en su teléfono celular tiene información que podría ayudar a esclarecer la causa del asesinato de Fernando Villavicencio. Pidió a la Fiscalía que analice el equipo y recepte también su declaración. Jacqueline Rodas conversó con él. Diego Vallejo fue funcionario de gobierno en los primeros años del correísmo. Luego se declaró perseguido por el mismo régimen y ahora vive en Estados Unidos como asilado. Desde ese país envió este oficio a la Fiscalía de Ecuador, solicitando que de forma urgente recepte su teléfono celular y otros dispositivos que asegura contienen información para esclarecer las causas del asesinato de Fernando Villavicencio. Es valiosa, contundente y detallada la información. Son registros de llamadas, son grabaciones, prácticamente estarían demostrando que existieron seguimientos antes de la muerte de Fernando Villavicencio por parte de estos individuos. Ofrece revelar nombres y más detalles luego de rendir su declaración. Necesito dar la versión de los acontecimientos para que puedan entender de cómo es que se ha ido desarrollando estos seguimientos a Fernando Villavicencio. Esto fue planificado al más alto nivel. Vallejo espera instrucciones de la Fiscalía para la entrega de los equipos. Sugiere aprovechar la cooperación que presta el FBI en este caso para coordinar acciones en Estados Unidos. Faltan apenas 2 días para que empiece oficialmente la campaña electoral. Sin embargo, los candidatos presidenciales comenzaron desde hace algunas semanas sus recorridos por el país. Vamos ahora con el recuento de las actividades electorales. Durante las últimas horas, Luisa González ha repetido una misma idea en innumerables ocasiones. Rafael Correa será mi principal asesor. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha subido a las redes sociales, incluso en Twitter hasta bromeó con Correa, recordando cuando él era el jefe y ella alguien que buscaba ser contratada. Más allá del protagonismo del expresidente, las redes sociales de la candidata también dieron cabida a videos con recientes actividades de carácter electoral. Una reunión con la Federación de Indígenas Evangélicos y otra con la Asociación de Sordos del Ecuador. Hoy, durante la mañana, González no ha llevado a cabo ninguna actividad pública. Daniel Noboa también tiene una figura a la que cede muchas veces el protagonismo en sus redes sociales. Su esposa, quien ahora incluso es la persona que aparece en primer plano mientras la voz del candidato explica algún plan social. Nosotros estaremos ahí. Noboa ha recorrido varias provincias del país en los últimos días y todo lo ha registrado en sus redes, aunque él suele combinar estos recorridos políticos con material de carácter más trivial. ¿Qué estás escuchando? Ayer, por ejemplo, había prometido hacer pública su lista de canciones, la que utiliza para entrenar, y hoy cumplió la promesa. Una lista que muestra que el reggaetón ocupa un lugar importante en su preferencia musical. La Contraloría General del Estado determinó posibles responsabilidades penales del Ministerio de Educación en la distribución de textos escolares en establecimientos de las provincias de Carchi y Esmeraldas. El periodo de inconsistencias va entre enero de 2018 y diciembre de 2022. Bessie Granja con el informe. El informe con indicios de responsabilidad penal fue aprobado por la Contraloría General del Estado. Allí se detallan una serie de irregularidades en la entrega de kits e impresión de textos escolares del Ministerio de Educación entre enero de 2018 y diciembre de 2022. El documento señala que el organismo detectó inconsistencias en las actas emitidas en julio de 2020 por la distribución de material educativo y el número de alumnos registrados en instituciones.
En registro se entregaron 39.692 kits a 7 centros de aprendizaje de Esmeraldas y 3 de Carchi. Sin embargo, a esas escuelas solo asistían 545 alumnos. Los rectores de esos centros informaron a la Contraloría que no recibieron la cantidad de textos escolares detallada en la documentación y que existían diferencias entre lo que constan en las actas y la cantidad de estudiantes. La falta de control de inventarios y de asignación de estos materiales ocasionó que se desconozca a dónde se destinaron 2.7 millones de dólares. Según la Contraloría, tampoco se cuidó del almacenamiento, distribución, control y uso de los bienes en las bodegas del Ministerio de Educación. La Contraloría ya entregó este informe a la Fiscalía General del Estado. Por el Día Internacional de la Paz se llevó a cabo un evento generador de esperanza en el Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. Niños y adolescentes y también adultos dejaron plasmados mensajes a favor de la paz para Ecuador en medio de la ola de violencia que enfrenta la ciudadanía. Por un Ecuador de paz, por un Ecuador sin violencia. Eran las frases que más se repetían en este telón, colocado en el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. Esto como parte de una actividad artística denominada Manos Unidas por la Paz. Decenas de ciudadanos dejaron impregnadas sus huellas con los colores de la bandera tricolor, plasmando sus deseos por el bienestar del país. El objetivo es que desde donde estemos sembremos paz, que desde donde estemos conscientes de que de nosotros también depende una actitud de paz. Es bueno incentivar y motivar a la gente para que siga reinando la paz y la esperanza y que todos nos unamos en un solo corazón y en un solo anhelo de que la paz vuelva al país. Estudiantes de escuelas y colegios también participaron en esta actividad organizada por el Día Internacional de la Paz. Y en nuestras huellas dejar un mensaje para que todos concienticemos en qué país estamos viviendo. Ya no podemos salir a las calles tranquilos, con paz, no que salimos con miedo, no sabemos si nos van a robar o vamos a salir colaterales en una balacera. La banda municipal ambientó esta jornada, que buscó llevar mensajes de paz y oraciones en medio de tanta violencia. Mitigar las consecuencias negativas de las actividades agrícolas es el objetivo de la agricultura regenerativa. 50 pequeños productores de la provincia del Guayas ya aplican este sistema con óptimo rendimiento. Y hoy Ecuaterra muestra cómo los residuos del arroz ya no se queman, sino que se reincorporan a la cadena de producción. Drones que rocían fertilizantes químicos. Es una escena común en las plantaciones, pero en esta hacienda, en el límite provincial entre Guayas y Los Ríos, se esparcen abonos líquidos de origen natural. Es parte de la agricultura regenerativa, que consiste en rehabilitar el suelo y mantenerlo productivo el mayor tiempo posible, evitando así la expansión agresiva a nuevas áreas. Uno de los principios de este sistema es la incorporación de animales a los campos. En este caso, pues obviamente no podemos nosotros poner animales grandes, pero podemos utilizar patos o peces, como lo hacen en la China, en los cultivos de arroz. Y el pato lo que hace es come los insectos y va dejando sus heces, ¿no?, para ayudar a la fertilización. También aplican otros métodos como la rotación de cultivos para evitar suelos descubiertos y mitigar la erosión. En esta hacienda alternan entre soya y arroz. El resultado prácticamente es un arroz sin contaminantes químicos, o sea, sin metales pesados, sin trazas químicas y con elementos beneficiosos para la salud del ser humano. Aquí también se aplica una dinámica circular. El arroz genera una gran cantidad de residuos después de la cosecha. A la paja resultante se la conoce como panca. La incorporamos en el suelo por medio de los tractores, del romploneo. La devuelven. Exactamente, porque la panca es rica en potasio. Entonces lo que hacemos nosotros la incorporamos y eso nos ayuda a mejorar las condiciones de los suelos y a elevar la materia orgánica. ¿Y antes qué se hacía con esa misma panca? La quemaban. No es el único residuo que suele quemarse. Por cada saca de arroz de 200 libras resultan 40 libras de cascarilla. Aquí las incorporan a la cadena de producción. Ahora lo utilizamos como combustible de la propia piladora, combustible para el secado del arroz. La cascarilla está reemplazando al gas, está reemplazando al diésel
50 pequeños agricultores han bajado el costo de producción en un 35%, pero uno de los mayores desafíos de la agricultura regenerativa sigue siendo el desconocimiento. Normalmente el agricultor piensa que no va a cosechar mucho, que si no le pone la urea, no le pone algún tipo más de fertilizante, no va a cosechar el producto y teme que eso suceda, pero nosotros ya lo hemos venido haciendo, hemos venido trabajando de esta forma, hemos obtenido mejor rendimiento y a menor costo. Un sistema agrícola con alto potencial, cuyas ventajas van más allá de la sostenibilidad ambiental. 32 estudiantes de 16 colegios participan de la Maratón del Cómic que se realiza en la Feria del Libro de Guayaquil. Los jóvenes deben demostrar sus habilidades en dibujo y crear una historieta basada en Superman a propósito de los 85 años de la primera publicación de ese cómic. Estefanía Arias con más. Cada trazo cuenta una historia donde el protagonista es el hombre de acero, Superman. Este año en la Maratón del Cómic de la Feria del Libro de Guayaquil se celebra los 85 años de la primera publicación de la historieta de este superhéroe. 32 estudiantes de 16 colegios son los encargados de crear los personajes. Y tenemos que crear una historia siguiendo la temática, la cual es Superman visitando la FIL, un día en la FIL, un día completo aquí recorriendo los stands. Una de las reglas del concurso es que los participantes dibujen durante los horarios de la feria, por lo que se destinó un espacio para ellos. De hecho, estos jóvenes afirman que no es la primera vez que participan en este evento anual. Aseguran que es la oportunidad para demostrar sus habilidades en el dibujo. El trabajo nos lo dividimos en los que hacemos los fondos y los detalles y las personas que hacen los dibujos, las personas y los diálogos. Así que nosotros decidimos hacer algo más cómico.